entendiendo y conociendo que ¿quién es la iglesia? ¿Será este templo que vemos aquí está construido? Nosotros, los miembros, ¿no? Somos los que somos la iglesia. Entonces, Dios a través de toda la historia de la humanidad, pues quiere que se cumpla lo que Él dice en su bendita palabra. Y lo que Él quiere que se cumpla es la gran comisión. Y allí que entonces Él ha facilitado a la iglesia, que somos cada uno de nosotros los diferentes dones, recursos, talentos, capacidades, pero también ha colocado ministerios y también ha colocado personas, líderes, pastores, siervos. También nos ha dado la forma de gobierno y muchas otras cosas más. La misión de la iglesia es netamente espiritual y se cumplirá también por medio del poder de Dios y por supuesto la espiritualidad de cada uno de los miembros de la iglesia. Mas sin embargo, en la iglesia también se involucra la parte financiera, el dinero y el uso de los bienes materiales. Entonces lo primero que vamos a ver hoy, en esta mañana, es que Dios ha establecido el principio de dar. Y si leemos en la palabra de Dios en el libro de Levíticos, capítulo 27, versículo 30, Levíticos capítulo 27, versículo 30, la palabra de Dios dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. O sea que este principio de dar, Dios lo estableció, como lo decía Gustavo cuando estaba orando por los diezmos y las ofrendas, lo estableció Dios desde la antigüedad. ¿Para qué? Para precisamente poder establecer su reino en el corazón de los hombres. ¿Qué representa el diezmo? Pues el diezmo representa la 10ª parte de lo que cada persona genera de ingresos. Pero, ¿qué prometió Dios por ser obedientes al dar? En Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Nos hablaban al comienzo de las promesas de Dios, pero toda promesa, como decía, tiene una condición de ¿qué? De obediencia. Entonces, Dios promete al que da, bendecirlo y bendecirlo en gran manera. Pero también está Malaquías capítulo 3, versículo 10, que nos dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo. Estoy leyendo la Nueva Tradición Viviente. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Sabe qué ha pasado con el pueblo de Dios a través de toda la historia de la humanidad? El pueblo de Dios ha vivido de la misericordia de Dios y se ha quedado en ese nivel de la misericordia de Dios, y no hemos trascendido al nivel de la bendición. Recuerden que la palabra de Dios dice que Dios hace salir el sol para todos, buenos o malos, hace salir el sol, y ahí está la misericordia. ¿Por qué creen ustedes que el pueblo de Israel, ya hablando de la nación de Israel como Estado, como Israel, es tan bendecida? Los premios Nobel, si ustedes van a nuestro amigo Google e investigan quiénes han sido los ganadores de los premios Nobel, en una gran proporción, según las estadísticas que muestran, son israelitas.
Y es sencillamente porque ellos practican mucho el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento está todo esto implícito, que es el diezmo, que son las primicias, que son las ofrendas y que son las limosnas. Y ellos lo han entendido en gran manera. Además celebran algunas fiestas todavía que celebraban en la antigüedad, y en esas fiestas también dan sus ofrendas, dan sus limosnas, traen sus diezmos, y Dios los bendice en gran manera. Inventos que han hecho los israelitas impresionantes, y todo por el respaldo de Dios, la sabiduría que Él les ha dado, y es debido a que ellos responden a ese mandato que Dios ha dado. Entonces nosotros quizá no lo hemos considerado de esa manera como ellos lo han considerado, y por eso los pueblos latinos vivimos simplemente de la misericordia de Dios. Estamos en un plan de misericordia, pero no en una bendición, sencillamente porque la gran mayoría de las personas no hemos entendido, e incluso el mismo Hijo de Dios no ha entendido esto como Dios quiere que lo entendamos. Entonces, el dar no es una opción para nosotros los hijos de Dios. El dar sencillamente es un ejemplo de Dios. ¿Y cómo empezó el Señor a demostrar el dar? Cuando el Padre nos entregó a su unigénito, dio a su Hijo. ¿Y qué hizo su Hijo? Entregó su vida por la humanidad, y ahí estaba usted y estaba yo. El Señor no hace sino dar y dar y dar y dar, y no se cansa de dar. Es la fuente de provisión divina inagotable. Escuchen muy bien, dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y de la plata. El problema no está en Dios, el problema está en cada uno de nosotros. Entonces, es importante seguir el ejemplo de Dios, que no se cansa de dar, y nos enseña para que nosotros de igual manera estemos viendo y seamos obedientes a sus mandatos en esto de los diezmos, las ofrendas, las primicias y las limosnas. Lo segundo que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia. Entonces, ¿cómo se sostiene la iglesia? ¿Y qué hace parte de la iglesia? La iglesia somos nosotros los miembros, pero Dios ha levantado un cuerpo de liderazgo, unos siervos, unos sacerdotes, unos pastores, para que den a conocer la palabra de Dios. Y ellos de una u otra manera tienen que sostenerse. Entonces, los pastores, vamos a hablar en primer lugar de los pastores. Si la iglesia existe para edificación de los miembros y la evangelización para que se cumpla el propósito de Dios, que es establecer el reino de Dios en el corazón de nosotros a través de cada uno de ustedes y en mi propia vida, y por supuesto de los líderes, de los pastores de la iglesia, pues sencillamente Dios estableció a esos pastores y a esos maestros con la función de edificar el cuerpo, o sea, la iglesia, y que a través de ellos, junto con los miembros, entonces se den a la tarea de la evangelización. En alguna oportunidad, ya hace muchos años, yo escuché decir: yo estoy aquí porque alguien le creyó al Señor en esto referente al dar. Estoy aquí siendo parte de la iglesia, siendo miembro de una iglesia, porque muchos se dieron a la tarea de creer en esto que el Señor habla y dieron. Y por eso se abrió una iglesia en la cual llegamos junto con mi esposa y recibimos del Señor. Y yo digo lo mismo: gracias a esas personas yo pude conocer del Evangelio, y hoy estoy aquí gracias a que muchos antes sembraron para que yo llegara. Y de hecho, todos los que estamos aquí es porque Dios colocó en el corazón de muchos antes dar, cumplir con estos mandatos que Dios manda, y alguien le llevó a usted la palabra de Dios, y hoy está usted aquí gracias a eso. ¿De dónde partió? De ese, ¿cómo le digo? Ese sentimiento, de esa colocarle en el pensamiento, en el corazón, que el dar es lo mejor, y lo dio Dios a muchos antes que nosotros llegásemos
Y ahora nosotros estamos en ese proceso, los que estamos dando, los que estamos siendo obedientes, trayendo lo que le pertenece a Dios, por supuesto, para que las puertas de esta iglesia sigan abiertas, para que muchos sigan llegando y sigan conociendo de las buenas nuevas y sean sanos. ¿Pudiéramos nosotros colocarle un precio, un valor tangible a la salvación de un ser humano? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuánto sería el costo en valor monetario la salvación de un alma? No tiene precio. ¿Y saben por qué? Porque el que pagó fue el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo pagó Él? No tiene precio lo que hizo el Señor Jesucristo por la humanidad. Y de la misma manera, pues no tiene precio que nosotros le creamos y realmente seamos obedientes a esto que nos manda la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. La palabra de Dios dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias que a Dios le plació colocar toda esta serie de siervos para la iglesia, que somos nosotros. Usted y yo somos edificados por personas que están dedicadas exclusivamente al servicio de Dios, conociendo palabra de Dios y a través de la revelación del Espíritu Santo que nos las transfieran a nosotros y nos llevan a la bendita palabra de Dios, que es la verdad revelada por el Espíritu Santo, la verdad absoluta de Dios. Nos llevan a la palabra de Dios para comprobar de que eso es cierto. ¿Qué sería de nosotros si los líderes de esta iglesia, el pastor de esta iglesia, no se prepararan las Sagradas Escrituras para enseñarnos? Pero gracias a Dios que están en eso y estamos en eso, preparándonos para enseñar la verdad de Dios. Y por eso Dios lo ha constituido así, de esa manera. Entonces tendríamos que hacernos las siguientes preguntas: ¿de qué viven los pastores? ¿Qué ordenó Dios a los pastores? Y en Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, versículos 8 al 11. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 8 al 11 dice la palabra de Dios: digo esto solo como hombre. Pregunta: ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Pero ahí más adelante, en ese mismo Primera de Corintios capítulo 9, vayamos a leer el versículo 13 y 14, porque hay una pregunta ahí, y la pregunta que dice ahí es: ¿será que podemos dar de lo material a los que le sirven al Señor? Y entonces el versículo 13 y el versículo 14 de Primera de Corintios capítulo 9 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Versículo 14: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y esto definitivamente es palabra de Dios. Y el versículo 11 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Una pregunta que hace:
ahí el apóstol Pablo en las Sagradas Escrituras. Entonces, qué bueno entender y comprender que los siervos que Dios ha levantado necesitan también sostenerse, sino cómo se sostienen, cómo tienen tiempo para atender a cada uno de los miembros de la iglesia. Bien es cierto que muchos tienen su trabajo secular y de una u otra forma atienden como lo hacía el apóstol Pablo en sus comienzos, que era, por eso se llama el sistema o la parte paulina, que trabajaban en la parte secular pero que también le servían al Señor. Pero cuando se trabaja en la parte secular, no se tiene todo el tiempo disponible para poder agendar citas con las personas. No se puede atender las ovejas del redil. Cuando se trabaja de una manera exclusiva para el Señor, pues sí se tiene ese tiempo. Y qué bueno que uno cuando necesita, pues pueda tocar las puertas de esa persona para que lo reciba. Y voy a entrar aquí a hablar algo muy especial. Cuando usted está enfermo del cuerpo, ¿usted a quién busca? A un médico, ¿cierto? Y existe el sistema de salud aquí en este país, y lo primero que lo mandan a uno es a un médico general. ¿Qué significa médico general? Que de manera general ausculta el cuerpo del ser humano para verificar qué especialista tiene. Estamos afiliados nosotros a un sistema de salud. Eso es gratis, salvo el que no es contributivo, ¿no? El que es subsidiado, que para esa persona es gratis, entre comillas, porque no es gratis. Entre comillas diríamos que es gratis, que la persona lo recibe gratis, pero lo recibe porque los que pagamos de manera contributiva se va un buen porcentaje para el famoso FOSIGA, y de allá es donde sacan para darle al sistema subsidiado, o sea que sí hay que pagar algo. Entonces, cuando yo estoy enfermo, voy primero a la EPS, me asignan un médico general y yo tengo que pagar por esa consulta. Y cuando me mandan al especialista de los huesos, de la cabeza, de los ojos, en fin, de lo que sea, también tengo que pagar una cuota moderadora. Pero si de pronto yo necesito eso muy urgente, pues sencillamente, si es urgente, las EPS no dan una consulta para inmediatamente, sino que la están dando para 60, 90 y 120 días. Entonces yo tengo que buscar el dinero para ir a pagar al especialista para que me atienda ese día, mañana o dentro de 3 días. Y voy y pago. ¿Los pago o no los pago? ¿Por qué los pago? Porque los necesito, ¿cierto? Ahora llevémoslo al campo espiritual, al campo del alma. Cada vez que necesitamos nosotros de una persona que tiene la sabiduría de Dios y que sabemos que muchas veces nos atiende a cualquier hora del día, llamamos, lo buscamos o buscamos a la persona, ¿cuánto podría valer esa consulta? Y nosotros pensamos siquiera en pagar esa consulta. ¿Cuándo usted ha pensado en pagar una consulta de esas? Yo nunca lo he pensado. Desde que entré a los caminos de Dios, nunca lo pensé. Pagar por eso. ¿Qué tal si nos tocara pagar? Y es un especialista. ¿Qué tal si nos tocara pagar? Reflexionemos sobre eso. Pero lo tenemos de una manera disponible en cualquier momento y de lo mejor. Porque nos atienden de una manera muy especial. No nos atiende como el médico especialista, no nos atiende como el médico general. Nos atiende como un hijo de Dios. Nos atiende como un hijo de Dios. De una manera muy especial. ¿Cuánto creería usted, colóquele usted valor a una persona que llegó a usted porque conoce que usted es hijo de Dios? Y llevémoslo al campo matrimonial. Y que de pronto se iban a separar y que sabía que usted tenía un buen matrimonio y lo buscó a usted con su pareja para que lo asesorara, para que lo aconsejara de qué hacer en ese momento, y Dios lo usó a usted o lo usó conjunto con su pareja para que esa persona conociera la verdad de Dios, y a través de eso hubo la reconciliación, el perdón,
la aceptación de esa pareja que estaban buscando de Dios, la solución a su problema, y hoy tienen un matrimonio restaurado. Colóquele precio a esa restauración de ese matrimonio. ¿Cuánto le cobró usted, si fue usado por Dios, a ese matrimonio por esa restauración? ¿Cuánto podría costar? ¿Será que nosotros nos ponemos a analizar eso? ¿Cuánto vale el servicio de Dios? ¿Saben por qué, mis amados? ¿Saben por qué lo hacemos? Porque nosotros creemos que los que le sirven a Dios son como Dios. Porque nosotros no nos cansamos de pedirle a Dios. Y como sabemos que Dios extiende su misericordia, Dios nos da, Dios nos escucha y Dios hace. Utilizando esos siervos, esos líderes, esos pastores, esos misioneros que Dios tiene. O esos miembros de la iglesia que Dios tiene. Y nos da. Y utilizando lo que tiene el mundo, nos da. Y entonces nosotros no pensamos nunca en devolverle a Dios, no pensamos siquiera devolverle a Dios, porque es una obligación de Dios el que nos dé. Y perdónenme, nosotros somos tan descarados que ponemos a los siervos de Dios en la misma posición y exigimos que ellos también nos den sin esperar nada a cambio. Por eso, en la infinita sabiduría de Dios, Dios estableció esto, del dar los diezmos, las ofrendas, las primicias y las limosnas. Porque Dios más que nadie conoce su corazón y conoce el mío. Si Él no hubiese establecido eso, ¿ustedes creen que habrían personas sirviéndole a Dios? ¿Cómo vivirían? Por eso Dios estableció todos estos principios, de que pudiésemos obedecernos para bendición de Dios. Y por supuesto de nuestras vidas. Gálatas capítulo 6, versículo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 6, en la nueva traducción viviente dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Es palabra de Dios. Voy a volverlo a leer. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Daniel, el pastor de la iglesia, me decía en días anteriores: Jairo, ¿sabe lo que me pasó en Argentina? Atendía a una persona que llegaba allá, un discípulo, la primera vez, y lo atendí en esa consejería. Y él me preguntó: ¿cuánto le debo, Daniel? Digo: no, señor, nosotros estamos para el servicio de Dios y eso nos manda Dios a que sirvamos, no tiene ningún precio. Y él me dijo: ¿cómo así que no tiene ningún precio? Si aquí en Argentina nosotros pagamos por especialistas 200, en esa época, ya hace varios años, 200 pesos argentinos. ¿Cómo no le voy a pagar a usted que es un especialista de Dios? Perdóneme, pero yo cada vez que usted me atienda, yo le voy a dar 200 pesos igual que le pago a una especialista. ¿Cuántos hemos pensado como ese argentino? Las cosas serían diferentes, ¿no? Pero ¿saben? La bendición tan solo no fue para Daniel, la bendición fue también para ese siervo. Porque la palabra de Dios es clara. Nos dice que cuando nosotros damos, Él nos bendice. Él no se queda con nada, absolutamente con nada. Dios siempre es fiel, como lo escuchábamos en la alabanza en esta mañana. Dios estableció la tribu de Leví. El Antiguo Testamento lo dice claramente. Era tanta los holocaustos que tenían que ofrecer el pueblo de Dios por su pecado, pues que las manos de un sacerdote o los hijos de ese sacerdote no eran suficientes para sacrificar tanto animal que ofrecían para la expiación de los pecados de la humanidad. Entonces Dios estableció la tribu de Leví. La tribu de Leví, que era exclusivamente para hacer los sacrificios
de esos animales que el pueblo le ofrendaba a Dios. ¿Y cómo Dios estableció entonces, si ustedes lo quieren ver, en Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 29, está establecido esto? ¿De qué debería vivir los levitas? Pues sencillamente de esos, de los diezmos que tenía el pueblo, el pueblo levita vivía de esos diezmos. Dios estableció todo esto desde la antigüedad para sus siervos, para los que le sirven tiempo exclusivo para Dios. Así que como iglesia entonces tenemos una responsabilidad de cuidar nuestros pastores, no solo suplir para sus necesidades materiales, sino para su bienestar físico, emocional, intelectual. A nosotros nos conviene que los pastores estén bien, que los líderes, que los misioneros estén bien, pues porque se está cumpliendo la gran comisión, el mandato de Dios, lo que hay en el corazón de Dios, para que sea proclamado las buenas nuevas en este pueblo que está perdido y necesita el plan de salvación. Y a nosotros nos conviene pues que estas personas estén dedicadas exclusivamente porque están al servicio tanto de usted como de mi vida. Y si ellos crecen, nosotros también vamos a crecer espiritualmente, por supuesto. Entonces, qué bueno que podamos conocer la palabra de Dios, porque cada vez que nos transfieren el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros crecemos espiritualmente y vamos madurando y vamos entendiendo y comprendiendo todo lo que pasa en el mundo caído, para que no nos afecte como le afecta a las personas que no tienen el conocimiento de Dios. Qué diferente es soportar una prueba de fuego con Dios que sin Dios. Mis amados, las clínicas de reposo están llenas de personas. No creería que solamente son las clínicas de las enfermedades comunes y corrientes, pero vaya y visite usted, si usted quiere comprobar eso, vaya y visite las clínicas de reposo que hay en la ciudad y pregunten a ver si hay capacidad para albergar a alguien. Están llenas. Las enfermedades que hay mentales por la ansiedad y la depresión cada día aumentan y van a aumentar. Tengo la plena seguridad de eso. ¿Para quiénes? Para los que no conocen de Dios. Porque qué gran diferencia cuando usted está preparándose y está preparado para una tribulación, para un percance, para una situación difícil, a una persona que no está preparada. Hay una gran diferencia, y es la presencia de Dios y la manifestación de su gloria en cada una de nuestras vidas. Hacen parte también del mantenimiento de la iglesia los misioneros. ¿Quiénes son los misioneros? Aparte de nosotros, porque recuerde que todos estamos metidos dentro de la gran comisión, o sea que ninguno de nosotros podemos decir que no somos misioneros, pero se les ha llamado misioneros también a ¿quiénes? A los que han decidido salir, dejar su familia, su parentela, sus trabajos, sus negocios. ¿Para qué? Para estar proclamando las buenas nuevas, para ser exclusivos para el Señor en su obra. Entonces, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice la palabra de Dios: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. De allí entonces nacen también las misiones como las conocemos, personas que deciden salir de su comodidad al campo misionero. Pero hay otra palabra que a mí siempre me ha gustado, y es Romanos, capítulo 10, Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, el Señor también quiere que haya misioneros en medio de la iglesia. ¿Y cómo se sostiene entonces? ¿Cómo se sostienen esos misioneros? Pues a través de los miembros de la iglesia. Hebreo 10:25, ¿alguien recuerda qué quiere decir Hebreo 10:25? ¿Qué dice Hebreo 10:25? ¿De qué habla? Habla sobre el congregarnos. ¿Y qué dice esa palabra? Que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque somos miembros de la iglesia. Y a través de los miembros de la iglesia es que viene esto del dar, el de recibir los diezmos, las ofrendas, las primicias, las limosnas, y poder dar a los tiempos exclusivos y poder también enviar a los misioneros. Si no hay cómo se envían misioneros, hay mucha gente afuera que conoce de una manera religiosa a Dios, pero hay una gran cantidad de personas que no conocen ni de manera religiosa a Dios, ni tan siquiera de manera religiosa conoce a Dios, porque han sido levantados sin el conocimiento de Dios, absolutamente nada de Dios, y por eso la palabra de Dios. ¿Y cómo invocarán si no van a alguien quien les hable de Él? ¿Cómo? Entonces, por eso es necesario tener esos misioneros y por eso es necesario congregarnos. Pero ustedes se preguntarán también cómo se paga el alquiler de este sitio. Ustedes se han preguntado cómo se paga el servicio de agua, de luz, de internet. Tiene que salir de recursos económicos, indudablemente. Tiene que haber recursos económicos para poder cumplir, para que esto esté adecuado de la manera que está adecuado, que haya un piano, que estén estos micrófonos, que estén los parlantes, que esté la guitarra, que esté la batería. ¿De dónde sale todo eso? De usted y de mí, que hemos creído al Dios de los cielos y de la tierra, que dio el privilegio, nos dio el privilegio de obedecer esto del principio de dar. Y por eso podemos tener sillas, podemos tener ventiladores. No hay aire acondicionado, pero sí hay ventiladores. ¿Ustedes creerían que si aquí tuviésemos un ambiente o un clima caliente, habría únicamente ventiladores? Tendríamos aire acondicionado. Tengan la plena seguridad. ¿Saben por qué? Por la fidelidad de Dios y por aquellos que le han creído a Dios, que traen el dar. Entonces, qué bueno que nos congreguemos, qué bueno que no dejemos de congregarnos, porque los compromisos son a diario y mensuales. ¿Cómo tiene que pagar usted la cuota de su apartamento? ¿Cómo tiene que pagar usted el arriendo? ¿Cómo tiene que pagar usted los servicios públicos? ¿Cómo tiene usted que comprar el mercado? Con recursos económicos, ¿cierto? Lo tenemos que hacer ¿qué? Diario, quincenal, mensual, y hay que sacarlo. ¿Quién es el que da todo esto? ¿El trabajo? ¿Su sabiduría? ¿Sus dones, recursos, talentos y capacidades? Todo eso hace parte. Pero el que definitivamente lo pone a uno en el sitio que es y trae la misericordia y la bendición, ¿quién es? El Señor. El Señor es el que coloca gracia en su vida para ver la hoja de vida, para que lo contraten en la empresa donde está. El Señor es el que coloca gracia en su vida para que usted vaya al mercado y pueda comprar lo mejor de lo mejor. El Señor es el que coloca gracia en los campos para que nosotros podamos tener gran variedad de alimentos.
Gracias a Dios que tenemos eso en este país. El Señor es el que coloca el sistema de salud, que de una u otra manera tenemos la salud para nosotros. ¿Todo eso de dónde viene? De Él, del inagotable, del poderoso. Si nosotros tenemos esa convicción en nuestra vida de que todo proviene de Él y es para Él, tengan la plena seguridad, mis amados, que es fácil para nosotros dar. Pero si nosotros no tenemos esa comprensión real, nos cuesta dar, nos cuesta desprendernos, porque creemos que somos nosotros, que son nuestros dones, que son nuestras capacidades, que son nuestros recursos, quizás nuestro don del lenguaje que tenemos, que porque le caemos bien a la gente y somos graciosos y le caemos bien a la gente, entonces yo pude conseguir el negocio, yo pude conseguir el trabajo, yo pude hacer esto, yo pude hacer aquello. Pura carreta, no soy yo, es el Señor. Cuando yo paso de ese nivel al nivel de creer que es Dios el que hace eso en mí, mi manera de desprenderme es completamente diferente. Y lo doy con extrema generosidad. Y me desprendo de una manera increíble. Pero cuando yo no voy a ese paso, a ese nivel, sino que creo que soy yo, no lo voy a hacer, porque no le estoy dando la gloria a Dios. Recordemos, como para refrescar nuestra memoria, cuando Dios decidió decirle a Moisés: hay que construir el templo, el tabernáculo. En esa época era el tabernáculo. Entonces, se lo voy a dejar para que ustedes lo vayan leyendo. En Éxodo capítulo 35, versículos 4 al 9, y en Éxodo capítulo 36, versículos 3 al 7, vamos a hacer un resumen de qué pasó en esa época. Cuando el Señor decidió que el pueblo le hiciese un tabernáculo para Él llegar a este tabernáculo. Hoy en día, ¿quién es el tabernáculo? ¿Quién es el templo de Dios? Usted y yo. Pero también existe la iglesia, que somos nosotros, y también existe físicamente esta estructura para podernos congregar, para poder crecer espiritualmente, para poder colocar los dones que Dios nos dio en servicio de la humanidad, para que la extensión del reino se haga una realidad y se cumpla con el propósito para el cual Dios vino, murió y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. En Éxodo 35, capítulos 4 al 9 dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Escuchen muy bien: todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro. Éxodo 35, versículos 4 al 9. Señora. Éxodo 35, versículos 4 al 9. Dice: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromática, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Y cómo fue la respuesta del pueblo de Dios ante el mandato que Dios hizo a través de Moisés? En Éxodo capítulo 36, versículos 3 al 7 tenemos la respuesta, y dice la palabra. Éxodo 36, versículos 3 al 7. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces
Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y me llamó la atención la parte de la palabra de Dios que dice en Éxodo 35, versículos 4 al 9, dice: todo generoso de corazón la traerá a Jehová. El Señor sabía de la generosidad que había en su pueblo. ¿Hasta qué punto llegó la ofrenda? Sobró. Pero también no debemos quedarnos solamente en la parte de la ofrenda que trajeron, sino que también tenemos que ir a los dones, a los talentos, a las capacidades que Dios colocó en el pueblo. Entonces Dios sabía qué obra de mano, qué artífices necesitaba el Señor para construir el tabernáculo. Y le dijo a Moisés, y le dio los nombres, quiénes podían ser esas personas que estaban facultadas para hacer ese tabernáculo. O sea, ¿quién proveyó todo? Dios. ¿Y de dónde salió? De su iglesia, de su pueblo. Aprovecho la oportunidad para decirles, allá adjunto al escritor están las hojitas de los diferentes ministerios que la iglesia quiere formar para realizar las estrategias también de poder alcanzar más gente. Ahí están los diferentes ministerios para que al finalizar el que no se haya inscrito de acuerdo a los dones, talentos, capacidades que Dios ha colocado en su vida, al finalizar se acerque, pida un lapicero y escriba su nombre. Que vamos a estar ahí orientando para hacer que la iglesia se expanda de una manera especial. Todo eso es con ese propósito. Porque Dios sabe por qué lo trajo aquí y por qué usted es miembro de esta iglesia. Aparte de los pastores, aparte de los misioneros, aparte del sostenimiento del pueblo, pues también tenemos que hablar de los necesitados en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Y quiénes somos los dados a suplir esas necesidades? Los miembros de la iglesia. Usted y yo, como miembros de la iglesia. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que nos llevan a que nosotros hagamos lo mismo. ¿Cómo se puede ayudar a los miembros del cuerpo que están en necesidad? ¿Cuántos han recibido mercados de parte de la iglesia, los que están acá? Pregunto en esta mañana a alguien que me quiera responder, ¿cómo ha sido ese mercado? ¿Y qué ha sido para usted? Una bendición. ¿Ha ayudado? ¿Se les ha dado cualquier cosa? Se les ha dado de lo que se ha traído el mismo cuerpo de la iglesia. Y si se les ha dado de acuerdo a lo que se ha recibido, ha sido una bendición. Pero no nos podemos quedar solamente en eso, tenemos que trascender mucho más allá para poder estar semejándonos al ejemplo de la iglesia primitiva y de lo que dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es palabra de Dios, ayudar a los necesitados. Pero ¿cómo se pudo enviar a los necesitados? Porque el pueblo de Dios suministró, ofrendó, dio para poder llevar. En 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2, 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué quería decir Pablo? Denlo de una vez para que cuando yo llegue ya esté listo. No tengamos que ponernos a decir para recoger en ese momento que yo llegue para poderle dar a los hermanos necesitados. Entonces, cuando acá digamos vamos a recoger algo, que inmediatamente el pueblo de corazón generoso, como dice la palabra de Dios, empiece a traer para que el día que se vaya a dar no haya que recoger, sino que ya esté suficiente. Toca decirle al pueblo: ya no más, fue suficiente lo que han traído. Pero ¿cómo debe ser la actitud de nosotros como iglesia respecto a los que están necesitados, a nuestros hermanos que están necesitados? En 1 de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, 1 de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, la palabra de Dios dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gracias a Dios, muchos de los que estamos aquí no hemos tenido que pedir para que haya alimento al desayuno, al almuerzo y a la cena. Siempre ha habido en nuestra mesa desayuno, almuerzo y cena, y mucho más, ¿o me equivoco? Pero sí ha habido muchas personas dentro de la iglesia que llega un momento determinado que no tienen sino para un alimento en el día, o ya están mirando, miran el panorama, se agotó, abren la nevera y dicen: está para arrendar, no hay nada. Se mira la alacena y dice: Señor, ¿qué pasó aquí? Me acuerdo mucho de una predicación de alguien hace ya muchos años, que una señora avanzada en edad no tenía recursos para tener su alacena completa para su alimento. Entonces ella todos los días iba al sitio, y era un sitio abierto de su casa, se postraba de rodillas y le oraba al Señor: Señor, envíame a alguien, Señor, para que me traiga esa bendición de parte tuya, Señor, porque yo necesito. Y esta mujer oraba incansablemente al Señor para que le llegara la bendición. Y había un personaje por ahí, un borrachito, y veía a la señora orar, y entonces dijo: voy a tomarle el pelo, porque ella cree que es Dios. Yo borrachito voy a llevarle el mercado. Y le hizo un buen mercado y le llevó. Y resulta que la señora se dio cuenta quién era y dijo: gracias, Señor, porque tú utilizas hasta el mismo diablo para bendecirnos. Eso lo escuché ya hace mucho tiempo. Pero qué bueno que la misericordia de Dios llega de una manera muy especial para nuestras vidas, y quiere hacerlo a través de usted y a través de mi vida. Como conclusión, hay gran necesidad en medio del pueblo de Dios, y Dios nos enseñó a dar y constituyó esos siervos para que estén al servicio de manera exclusiva.
pero también Él quiere que vayan personas por todo el mundo proclamando las buenas nuevas como son los misioneros. Pero por supuesto hay mucha necesidad en medio de la iglesia local, como nos lo explicaban anteriormente, la iglesia universal, la iglesia local. En medio de la iglesia local hay mucha necesidad. Tenemos que comprender que aquí hay que pagar arriendo. Tenemos que comprender que los que sirven de manera exclusiva de Dios también comen, también tienen hijos, tienen que enviarlos al colegio, también pagan arriendo, también tienen sus diferentes necesidades. Y Dios quiere usarlo a usted y usarme a mí para bendición de nuestras vidas. Estoy completamente seguro que Dios lo quiere hacer. Hay un proverbio en la palabra de Dios que dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Se me perdió el proverbio. El que le da al pobre, Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo y con eso concluimos. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mis amados, todo lo que yo dé, me desprenda y obedezca a los principios y mandatos de Dios, Dios nos lo va a retribuir de una manera muy, pero muy especial. Dios no le va a quedar debiendo nada a usted ni a mí, porque dejaría de ser Dios. Entendamos esto. Aún en nuestra necesidad, de esa necesidad nosotros podemos dar. Y hay un ejemplo claro y latente referente a esto del dar en la palabra de Dios, que es la viuda que tenía 2 monedas, era lo único que tenía, no tenía más. Y el ejemplo de la palabra es que los otros daban de lo que les sobraba, y ella dio de lo que no tenía, que era lo único que tenía, y el Señor la respaldó en gran manera. Lo mismo les quiero decir a ustedes. Rodrigo nos hablaba al comienzo de las promesas. Toda promesa tiene una condición. La promesa de dar es obedecer la palabra de Dios. Y tenga la plena seguridad que lo que usted decida hoy, o si lo está haciendo, es dar los diezmos, las primicias, las limosnas y las ofrendas de una manera generosa, dándolo con toda la actitud correcta de su corazón, Dios se lo devuelve a usted de maneras que usted ni se lo puede imaginar. Usted no se lo puede imaginar. El solo hecho de que usted tenga vida el día de hoy y esté respirando es un solo hecho de comprobar la bendición de Dios, de lo que nos está devolviendo. El solo hecho de que usted haya tenido alguna enfermedad y haya salido de esa enfermedad, o esté teniendo una enfermedad y la esté llevando y el Señor la esté acompañando, eso es un valor incalculable. Y todo eso proviene porque Dios es así, de infinitamente misericordioso. Y cuando dejamos de estar del nivel de la misericordia, pasamos al nivel de la bendición, es sencillamente espectacular. Dios tiene las manos llenas de bendiciones para usted y para mí y para esta iglesia. No depende de Dios, depende de usted, depende de mí, depende de la iglesia. Vamos a orar.